Castillo considera que su suerte está echada. Entonces yo creo que está jugando sus cartas pensando en los escenarios de protección de los derechos humanos. Nosotros vamos a hablar con Benji Espinosa, él es abogado penalista, ustedes lo conocen. Él ha sido abogado de Pedro Castillo, pero lo dejó su defensa apenas dio el golpe de Estado. Bienvenido, doctor Benji Espinosa, a Exitosa. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Exitosa. Para los que desconocemos cómo es la dinámica en un juicio, un acusado puede decir, ¿sabe qué, doctora, jueza, tribunal, yo no quiero participar, yo me abstengo de participar de este juicio? Sí, ahí se presenta una situación bastante singular porque, a ver, primero, si bien el acusado tiene deberes procesales de sujeción al proceso, de cumplir con los mandatos judiciales, también es cierto que el derecho de defensa que se ejerce a través de un defensor privado y a falta de en defecto de un defensor público, genera una obligación, y la obligación es que el abogado, sea privado o público, coordine, conferencie, converse con su cliente. En este caso tenemos una situación muy particular porque Castillo ha negado ser defendido por algún abogado particular que él elija y también por cualquier defensor público. De hecho, por eso tenemos que el defensor público que había hecho el alegato de apertura a favor de él, hoy ha renunciado. Y ha renunciado porque ha dicho, no hay confianza recíproca, no hay coordinación, Castillo no me habla, Castillo no me dice nada, además me está acusando de que lo he grabado, y por esa razón es que yo no puedo defenderlo. Ahora, viene el nuevo abogado y Castillo también dice, no, yo no quiero que nadie me defienda. Entonces, ahí planteamos un desafío para el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no basta que le impongan un defensor público. La defensa debe ser competente, efectiva y eficaz. Si no lo es, no va a haber debido proceso y la sentencia que se pronuncie será nula. Entonces, usted me ha respondido la segunda pregunta que yo le quería hacer sobre la defensa, ¿no? Que es muy importante, pero insisto, ¿un acusado puede decir yo no quiero participar de este juicio? Es que en realidad sí, tiene derecho a hacerlo en este caso Castillo porque según su apreciación, ojo, lo que tenemos acá es que los jueces ya lo condenaron sin juzgarlo y en consecuencia, según su criterio, dado que se ha rechazado todos los recursos a favor de su libertad y se le han puesto detención preliminar, seguida de prisión preventiva, continuada por una prolongación de prisión preventiva, los jueces ya han dictaminado en su contra y Castillo considera que su suerte está echada. Entonces yo creo que está jugando sus cartas pensando en los escenarios de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, plantear una demanda luego ante la Comisión Interamericana, una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia ante el Comité de Derechos de la ONU, reclamando indebido proceso. Entonces usted lo que ve aquí es una estrategia porque pareciera a nosotros que, bueno, no somos abogados, a mí me parecía que él estaba haciendo perder el tiempo, leguleyadas, ¿no? Pero según su visión sí hay una estrategia, es decir, él tiene un camino trazado. Sí, porque posteriormente puede alegar indefensión en el sentido de decir, me han impuesto defensores con los cuales yo no he hablado nada, entonces ¿cómo me pueden haber defendido? Por más que estudie todo el expediente, por más que establezcas al defensor más preparado de todos, si es que no coordina con su cliente, la pregunta es cómo defiende. La defensa es un binomio, comprende dos cosas, la defensa de derecho, que es el abogado, y la defensa de hechos, que debería ser el imputado. El imputado provee los hechos y el abogado califica jurídicamente los hechos para poder plantear la defensa. Acá lo que falta es una parte del binomio. Sí, de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando un acusado no quiere o indefinidamente puede obstaculizar que el tribunal le ofrezca una defensa y lo hace adrede, a propósito? Claro, en ese caso, a ver, un escenario es que luego esta circunstancia puede ser utilizada por la Fiscalía para argumentar que el tiempo que se está perdiendo para desarrollar el juicio
es tiempo que debe ser luego descontado de su carcelería y añadido posteriormente. Hay una figura que se llama el no cómputo de la prisión preventiva, o sea, las dilaciones que puede causar un imputado se pueden resolver bajo una figura de ampliación de un plazo más de prisión preventiva, en primer lugar. En segundo lugar, el tribunal tiene poderes de corrección, de amonestación, tiene facultad disciplinaria, porque conduce el juicio. Pero concretamente lo que Castillo está proclamando es: yo, así ustedes me pongan la defensa que sea, la defensa pública que sea, el defensor de oficio que sea, yo no quiero defensa, porque ustedes ya me condenaron Sí. sin juzgar. Sí, de acuerdo, pero Entonces, esto lo hace porque él sabe que hay suficientes elementos para encontrarlo culpable. bueno, esa es la lectura de la Fiscalía. Si me preguntas a mí Sí, concretamente, le Karina, pregunto a usted. yo te diría que la Fiscalía puede tener toda la prueba del mundo, pero todo el arsenal de prueba que lleve la Fiscalía sobre un hecho que no es delito, finalmente va a estar probando la Fiscalía una conducta que no se subsume en el tipo penal de rebelión. Acá no hay rebelión en el caso Castillo. No existe rebelión oral, verbal, eso no existe. Esa rebelión, la rebelión es armada, implica alzarse en armas. Para que haya tentativa tiene que empezarse la ejecución del alzamiento en armas, y nada de eso ha habido. Pero ¿qué pasa cuando un presidente de la República que está, que tiene todo el poder en las manos, da un mensaje a la nación y llama al levantamiento como lo hizo Pedro Castillo? Otra cosa es que no le hagan caso. Exacto, Karina. Como no se le hizo caso, como nadie obedeció, como nadie levantó un alfil, entonces no ha habido la conducta que establece la rebelión, que es el alzamiento en armas, la insurrección armada, porque la rebelión es un delito de insurrección armada. Entonces, ¿qué hubo, ¿qué pasa doctor? en ese escenario, te preguntas? Sí. Lo que tendría que pasar es que el Congreso legisle un nuevo supuesto de rebelión bajo esas características, Karina. Pero sería de acá para adelante, El futuro. no hacia atrás. No podría aplicarse al caso Castillo. Entonces, no solamente es este el único caso de Pedro Castillo. Él tiene un caso por corrupción. Es decir, de la cárcel no va a salir. Tiene otro caso exacto, que es el caso Tarata. Tiene el caso Tarata, que es un caso que está más retrasado que el caso Rebelión, en el que se le impuso prisión preventiva. No entendemos que si es que ya se le impuso prisión preventiva, porque es un caso casi cerrado, con alta probabilidad de condena, porque hasta ahora no hay acusación en ese caso. Me parece que hay una demora, una tardanza, una dilación de parte del Ministerio Público. Y él cree, Pedro Castillo cree, está convencido o es parte de la estrategia de los abogados que tiene detrás, ¿no? Porque usted ve una estrategia, acusa a la jueza de ser su Herodías, ¿no? Prácticamente de matar o llevar a San Juan Bautista al asesinato, ¿no? Entonces él se cree un santo. Sí, yo creo que ha utilizado esa expresión en el sentido de que lo están llevando a la guillotina, ¿no? Que quiere su cabeza y básicamente esta alegoría se ha hecho para poder expresar que él ya está condenado y que no importa lo que se defiende en juicio, no importa lo que refute, no importa lo que confronte, no importa lo que contradiga, porque finalmente su suerte está echada, ¿no? Es el convencimiento que expresa Castillo en todas las sesiones de este juicio. Sí, pero ¿de dónde saca esto, doctor? Usted que lo ha conocido más que el resto, porque ha llevado su defensa, nosotros lo veíamos y lo único que recordamos bien de él es el pollo, el niño y que no terminó este cuento, ¿no? Claro, antes tenía una actitud más pasiva, es cierto. Ahora tiene una actitud más protagónica, más confrontacional. Pero claro, también se entiende a partir del hecho y el contexto de que es una persona que está privada de su libertad, está sumida en la desesperación, en la preocupación. Es entendible su situación. Antes no era así porque no estaba en Marrocas. Hoy que está tras rejas, ya la situación cambia.
Ujú. Una última pregunta. ¿Es sostenible que Pedro Castillo haga una huelga de hambre, que no quiera eh, consumir ningún alimento? Ayer hablábamos con el jefe del INPE y nos decía que esto era una falta grave al reglamento y después le va a generar perjuicio porque a la hora de pedir beneficios penitenciarios le va a jugar en contra. Bueno, sí, porque dentro del régimen penitenciario hay una supervisión continua y, por ejemplo, para poder solicitar algún beneficio, se pide un informe técnico del INPE en donde se determina cuál ha sido el comportamiento del interno. Entonces, eso sí podría perjudicarlo, bueno, perjudicar no solo su salud, su integridad física, sino también su condición dentro del penal cuando quiera solicitar algún beneficio penitenciario. ¿No? Eso es correcto. Entonces, eh, ¿hacia dónde lo lleva? Porque en algún momento no se le puede obligar, pero ¿hacia dónde lleva esto? ¿Simplemente simbólico o él se va a autoflagelar? ¿Hacia dónde lo lleva? No, yo creo que supera el simbolismo de la renuncia, de cuestionamiento. Yo creo que va a generar hacia algo muy concreto y creo que si el juicio sigue en esas condiciones, él puede reclamar afectación del derecho de defensa y en consecuencia, si es que se le condena, puede anularse esa condena por instancias internacionales. Sí, claro, pero el tema de no consumir alimentos, que ahora se cree Gandhi también. Bueno, eso ya es un mensaje político, ¿no? De tipo político. Castillo lo es, una persona que tiene una enorme representación, muchas personas que se ven representadas en él, de manera que es un mensaje en el sentido de sacrificio, ¿no? Sí, pero él está involucrado en un tema de corrupción y también leyó frente al país un mensaje golpista. Por eso usted renunció. Claro, sí, y por eso hay un juicio, ¿no? Y por otro lado tiene la investigación. Los procesos siguen su curso. Entonces se contrapone esta imagen que él quiere generar, ¿no? Porque tampoco una paloma blanca no es. Bueno, definitivamente es una persona que está en prisión preventiva, es de los momentos más difíciles que puede enfrentar un ser humano en su existencia, de manera que yo creo que es una situación muy difícil, que él está además llevando al límite porque creo que está planteando una defensa disruptiva. Jacques Vergés, que es el autor de este concepto de defensa, básicamente es lo que enseña, es que cuando consideras que hay un tribunal que es ilegítimo, cuando consideras que no hay garantías, entonces lo que hay que hacer es patear el tablero, que es lo que está haciendo Castillo. ¿Usted volvería a defenderlo? No, mi renuncia ha sido irrevocable. En estas condiciones, a pesar que lo ve como que todo lo tiene en contra, tampoco, porque inocente no lo ve. Le daría mi consejo y busco lo mejor para él porque tiene mi aprecio, eso no se ha perdido, pero hacer la defensa ante tribunales no, litigio no. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente yo he planteado una renuncia porque considero que se violó el orden constitucional, considero que hubo una infracción constitucional, más no delito, y eso ha llevado a que me aparte del predicamento que siempre sostuve de manera coherente y consistente, que es que el presidente Castillo iba a respetar el orden constitucional, le gustó o no. No lo hizo y por tanto eso supuso mi alejamiento de la defensa. Muchísimas gracias. Hemos estado con Benji Espinosa. Un placer. Muchas gracias por estar aquí y explicándonos en términos fáciles de comprender para todos qué significa romper el orden constitucional, a pesar que hay una discusión jurídica, política, de que si tomó las armas, si esto significa en realidad un delito para el doctor Benji Espinosa. ¿Lo han escuchado? No. Para ciertos políticos sí, y que se deberían cambiar las normas. Lo ha explicado el doctor Benji Espinosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Para otros políticos, para otros abogados, sí, lo rompió, fue golpe de Estado y punto. Entonces, aquí las cosas claras y totalmente didácticos para que todos entendamos.